Bueno, vamos a comenzar con el encuentro del día de hoy, el tercer encuentro, siguiendo la línea de trabajo pedagógico que veníamos hablando. Vamos a hacer un pequeño resumen respecto a las conclusiones que fuimos arribando el día lunes y el día martes. En primer lugar, concluimos el día lunes sobre las dificultades que desde el plano cultural existían para que un abogado pueda argumentar. Hablamos de los problemas de capacitación en líneas generales, pero sobre todo la cuestión de esa visión del trámite que no permite a un abogado litigante poder concentrarse en cuáles son los puntos necesarios para poder argumentar. En el día de ayer, lo que estuvimos trabajando fue, ya saliendo del plano histórico y cultural, empezamos a ver cuáles son el duelo de prácticas que existe entre la visión inquisitiva y la visión adversarial, y vimos que la argumentación se da en tres grandes planos. En primer lugar, el plano del derecho, argumentación netamente jurídica, referido a interpretación de normas, referido a problemas de base lingüística, y también hablamos de la argumentación basada en los hechos. Esto es poder reconocer cuáles son los hechos que están en conflicto y sobre esos hechos verificar a través de los medios de prueba, siempre y cuando se cumpla con los filtros de prueba, cuáles son las inferencias que nos permiten, se puede realizar sobre esos hechos. Hablamos de la importancia de trabajar en el plano inferencial a través de las máximas de la experiencia y a través del conocimiento científico, evitando lo que son prejuicios o sesgos y evitando lo que es conocimiento personal del juez. Por último, hablamos también de la argumentación en la tercera gran dimensión, que es la argumentación sobre los valores. Y hablamos también de la importancia de un abogado de poder litigar cada caso tomando en cuenta cuáles son los valores en juego. No solo en cuanto a qué quantum se debe determinar como pena, cuánto influye las agravantes, atenuantes, no solo en cuanto hasta qué punto queremos darle alcance a la legítima defensa, sino también en que cada caso tiene un conflicto de valores. Cada caso en los cuales se discute desde un delito contra propiedad, estamos discutiendo propiedad versus libertad de un individuo. Y una vez ya habiendo trabajado entonces lo que es el plano cultural, lo que es la argumentación en hechos, derecho y valores, a través del razonamiento deductivo y el razonamiento inductivo, nos llegamos a una conclusión, una gran conclusión, que es, ok, esto es lo que hay que trabajar, pero sin una guía analítica no vamos a poder ir a ningún lado. De modo tal que en el encuentro de hoy tenemos que empezar a trabajar fuertemente sobre esa guía analítica. Entonces vamos a empezar a trabajar con algunas preguntas introductorias para ya empezar a elaborar esa guía analítica. Entonces, yo los invito a que tratemos de responder a las siguientes preguntas que vamos a ir trabajando. En primer lugar, ¿cómo se planifica un caso? En segundo lugar, si es fácil o no narrar una historia persuasiva. En tercer lugar, ¿cuál es el rol del abogado en un caso penal? Cuarta pregunta que les voy a realizar es, ¿desde cuándo, desde qué momento se realiza una guía analítica, se planifica un caso? Y si ambas partes, acusación y defensa, tienen la misma libertad al momento de elaborar esa guía analítica. Quinta pregunta que vamos a realizar es, ¿por qué nos conviene planificar un caso? Entonces vamos a empezar a responder estas primeras preguntas que nos van a ir permitiendo definir cuál es el punto central de un abogado en materia argumental y persuasiva. ¿Cómo planificar un caso? Primer gran eje. ¿Cómo planificar un caso? Tenemos que partir de la base de lo que ya veníamos hablando. Dijimos que los abogados latinoamericanos, en líneas generales, tienen una visión francamente, yo diría que más que latinoamericanos, los abogados del sistema europeo continental, con el arrastre cultural del sistema inquisitivo, tienen una visión bastante amateur de los casos. ¿A qué me refiero? Amateur o artesanal, si quieren, para no ser un poco peyorativo, ¿sí? Que no es la idea. Decimos que es una visión artesanal porque la construcción de un caso se hace de una manera muy artesanal, sin una guía analítica, sin una base, sin una línea de trabajo.
sino que un abogado observa el caso que le ingresa, lee cuando hay un expediente el expediente, lee el legajo y en base a la información que encuentra, decide y empieza a interrogar testigos. No hay una línea de trabajo muy clara. Por otro lado, también hay falta de experiencia en cómo planificar un caso y por ende después no se sabe en dónde argumentar. Si yo no tengo una planificación, una guía clara, después termino argumentando sobre puntos que no tenían mayor incidencia. También no solo tenemos el problema de la visión amateur, sino que hemos observado que en los sistemas inquisitivos, en los sistemas mixtos también, el rol de los abogados siempre fue un rol secundario. Esto porque estaban siempre a la deriva o a la espera de qué es lo que realizaba el juez de juicio en el juicio oral. El juez de juicio tenía amplias facultades probatorias, amplia libertad probatoria, de modo tal que lo que hacía el abogado era básicamente trabajar en base a los parámetros o los puntos que el juez no había interrogado. Y esto tiene que ver no con dejar en un rol secundario el abogado, sino tiene que ver con el rol que existía o que tenía la verdad en el proceso inquisitivo. La verdad era el objetivo central del proceso penal, de modo tal que el juez estaba muy comprometido con la verdad y debía buscarla. Y esto ha quedado acreditado en muchos códigos que aún en los códigos latinoamericanos, posiblemente en muchos de sus países, van a observar que cuando se regula la declaración testimonial, se regula más o menos del siguiente modo, que es el testigo en primer lugar es interrogado sobre todo lo que conoce y declara sobre todo lo que conoce y luego es interrogado por las partes. Es decir, hay una suerte de declaración inicial abierta, sin ningún tipo de límite de pruebas, es más o menos que el testigo nos cuente qué es lo que sabe y luego eventualmente interroga a las partes. Esa visión de una declaración testimonial libre y abierta es una declaración que está por fuera de una visión estratégica del litigio. Parece ser que el testigo sabe lo que es relevante y que el juez lo va a ir guiando e interrogando. Precisamente por eso es que los abogados han tenido un rol más bien secundario en el proceso penal y tan es así que hasta no hace poco manuales de derecho procesal penal de comienzos del siglo pasado, estoy hablando de 1930, hasta diría hasta 1950, no tenían ninguna duda en considerar que el abogado era un auxiliar del juez. El abogado defensor era un auxiliar del juez. Lo auxiliaba en la búsqueda de la verdad. De modo tal que con esta realidad, con este planteamiento histórico, no nos tiene que llamar la atención de que los abogados no tengan una guía ni una planificación clara sobre el litigio. Y no nos tiene que llamar la atención, por ende, como consecuencia necesaria, que los abogados luego no sepan dónde tienen que argumentar. Lo que estamos observando hoy en día en América Latina es una suerte de duelo de prácticas entre lo que son las prácticas del sistema inquisitivo que acabamos de describir con las prácticas de un sistema adversarial que lo que tienden es, en un sentido inverso, el juez se corre del sistema y dice, litigante, usted trajo fiscal, usted trajo el testigo, interrogue, defensor contrainterrogue, y a la inversa, cuando es un testigo de la defensa, señor defensor, su testigo, señor fiscal, quiere contraexaminar o no. Esto que es propio del modelo anglosajón empieza a generarse en América Latina, razón por la cual el abogado sale de ese rol secundario y empieza a tener un rol principal en el proceso de mucha responsabilidad, aunque los resultados todavía no son del todo claros porque estamos en un periodo, diría, transicional. Pero sí empieza a haber un reconocimiento entonces de que el rol del abogado es básicamente generar una narración persuasiva. No estamos hablando de cualquier tipo de narración. Un fiscal cuando elige el caso y selecciona un caso que le llega, va a seleccionar dentro de ese caso hechos que permitan una narración de una historia, y esos hechos que permiten la narración de una historia no van a ser cualquier tipo de hechos, sino que son hechos que favorecen su postura y lo va a hacer de una manera persuasiva. No se puede construir una narración persuasiva si no hay previamente una selección de hechos. Entonces, a la primera pregunta de cómo planificamos un caso es básicamente lo planificamos seleccionando una narración persuasiva de los hechos. Dicho esto, entonces pasamos a la segunda pregunta. ¿Es fácil narrar una historia persuasiva? Y definitivamente les voy a decir que no. Digamos, sin una guía analítica les diría que
es imposible narrar una historia persuasiva. Con una guía analítica y con experiencia en litigio, esto pasa a ser un rol mucho más accesible. Pero sin guía analítica, digamos que es sumamente complejo. Siempre en los cursos, si tuviese una pizarra, dibujaría una suerte de círculo y diría que el círculo es justamente la información que ingresó al juicio oral. ¿Cuáles son los caminos para ingresar al juicio oral de la información? Bueno, yo lo voy a dibujar aquí. Si vemos aquí este gráfico, lo que estamos mostrando es que este gráfico es la prueba, la información que ingresó al juicio oral. ¿Cómo ingresa? A través de los medios de prueba. Los medios de prueba dijimos que son los canales que permiten ingresar la información. Cada uno de estos es un canal, sería testigo 1, testigo 2, pericial 1, pericial 2, testigo 3, testigo 4, y cada uno de esos canales genera información. Cada uno de esos canales, cada testigo, cada pericia, cada prueba documental, informativa, cada prueba material, genera distintos hechos. Ingresan al juicio oral distintos hechos. Esos hechos pueden ser catalogados de distinta manera. Hay hechos que son relevantes para el caso, hay otros hechos que realmente la información que generan no es relevante. Hay otros hechos que ambas posturas, ambas partes van a estar de acuerdo con que eso sucedió, entonces no va a ser un punto de controversia. Hay otros hechos que sí están controvertidos y van a ser favorables para una parte o para la otra. ¿Sí? Ejemplo, un testigo, un policía que detiene a un imputado, declara en juicio oral. Cuando empieza su declaración, tal vez nos diga que es oficial de policía y que trabaja, que ese día estaba trabajando en el horario de 18 a 20, 18 a 22, y digamos, ese es un hecho relevante, y yo diría, no, realmente es un hecho que no es relevante, pero que ingresó eventualmente en la declaración. Luego nos dirá que observó al imputado en la esquina de la calle, supónganse, Libertador, San Martín y Bolívar. ¿Es un hecho relevante? Sí, porque va a estar vinculado con la detención. Ahora, ¿ese hecho relevante es contradictorio? La respuesta es no, no es contradictorio, porque seguramente la defensa va a partir de la base de que su cliente estaba en el lugar. Sin embargo, ingresó. Y luego va a empezar a describir cuál es la conducta concreta que observó en el imputado, y este es un hecho controvertido. De modo tal que cada uno de los medios de prueba es un conducto donde ingresa información relevante, no relevante, de común acuerdo, contradictoria, y no solo eso, sino, para agregar mayor complejidad, cada medio de prueba se va a corroborar con otros medios de prueba. El policía dijo que lo detuvo en tal esquina a tal hora y otro policía dice exactamente lo mismo, entonces prueba que se corrobora. Pero también hay prueba que es contradictoria entre sí. No sé si recuerdan el ejemplo que en el día de ayer, en la clase de ayer, les di sobre la discusión sobre el horario en que había vuelto mi hija. En ese punto había dos medios de información, salida testimonial y declaración de parte, que generaban información que era contradictoria entre sí. En un juicio oral pasa constantemente esto. Distintos medios de información generan versiones en pugna, otras se corroboran, otras son contradictorias. Hay hechos de común acuerdo, hay hechos contradictorios, hay hechos relevantes, otros que no. Y esto genera una enorme dificultad para seleccionar la información. Incluso en hechos que son bastante sencillos. No estoy hablando necesariamente de un delito complejo, de un delito como puede ser un lavado de activos, con información que proviene de otros países. Hasta en un robo simple, muchas veces ocurre esto que tenemos de discusiones o hechos en controversia. Y vamos a ver que entonces en esa discusión inicial de la prueba confluyen tres grandes dimensiones, que es lo que vamos a empezar a trabajar, que es teoría jurídica, teoría fáctica y teoría probatoria. ¿Por qué confluyen estas tres dimensiones? Bueno, la teoría jurídica porque en base a esa información que ingresó en juicio oral, el fiscal debe acreditar cada uno de los elementos de la teoría jurídica. Y una vez que vayamos identificando los elementos de la teoría jurídica, vamos a poder identificar sobre qué elemento de la teoría jurídica pasa el conflicto. No sé si recuerdan, en la primera clase que vimos, hablamos que la garantía del hecho tiene tres grandes dimensiones. Y la primera gran dimensión eran los requisitos de verificabilidad. ¿Sí?
¿Se acuerdan? Principio de legalidad, culpabilidad, lesividad y proporcionalidad. Bueno, y que la dogmática penal, en base a esos puntos, trabajaba y armaba lo que es la teoría del delito. Bueno, se trata de identificar desde el lado de la Fiscalía cuál es el encuadre legal de la conducta que va a reprochar y verificar que cada uno de los elementos de la teoría jurídica esté acreditado. ¿Qué es lo que hace la defensa? La defensa empieza a observar con suma atención en qué elemento de la teoría jurídica puede pasar el conflicto. Puedo discutir autoría, puedo discutir tentativa, puedo discutir la falta de un elemento del tipo objetivo, la falta de dolo. Seguramente no va a poder discutir todos los temas, pero yo selecciono un punto. Y como el litigio es un juego de espejos, el fiscal tiene que estar preparado para observar en el plano de la teoría jurídica por dónde va a pasar el conflicto. Pero esos hechos también confluyen en lo que es la teoría fáctica. Esto es, yo selecciono una historia persuasiva, pero esa historia se construye seguramente con prueba indiciaria. Entonces tengo que ver cómo construyo a través de la prueba indiciaria inferencias que permitan acreditar los extremos que exige la norma penal. Y también confluye una tercera gran dimensión que es la teoría probatoria. Dijimos el primer día que el litigio no es otra cosa que un conflicto formalizado. El litigio es un conflicto que está sujeto a formas. No se puede acreditar de cualquier manera, sino que la teoría probatoria pone formas muy claras y muy concretas que se exigen para poder acreditar un hecho. De modo tal que un buen argumentador, un buen narrador de historias, si no tiene un buen manejo de la teoría probatoria, francamente tiene altas chances de argumentar en el aire, de construir un castillo en el aire castillo de naipes que rápidamente se va a caer cuando no sea admitida la prueba. Y cuando hablamos de teoría probatoria, estamos haciendo referencia también a las otras dos grandes dimensiones de la garantía del hecho que habíamos mencionado, que son las condiciones en que se verifica un hecho, imparcialidad, publicidad y contradictorio, pero también las normas de comprobación, esto es, la teoría probatoria que habilita a presentar información enjuiciada. Entonces, a la siguiente pregunta en conclusión, ¿es fácil narrar una historia persuasiva? No, sin una guía analítica les diría que es prácticamente una tarea imposible. Con una guía analítica nos vamos a poder observar y vamos a poder narrar una historia persuasiva. Vamos a la tercera pregunta introductoria para empezar a planificar un caso, que es ¿cuál es el rol del abogado en un litigio? El rol del abogado en un litigio no es otro que construir una historia persuasiva para, sobre esa historia persuasiva, poder luego presentar un plano argumental. Si yo construyo una historia persuasiva muy sólida, muy fuerte, pero que no está basada en pruebas, el caso lo voy a perder. Si yo construyo una historia, pero que esa historia no es persuasiva, aun cuando tenga pruebas, no va a convencer ni al juez ni al jurado, dependiendo si tenemos un caso de jueces legos o jueces profesionales. Y esto nos permite ya, si el rol del abogado es construir una historia persuasiva, llegar a la conclusión de la construcción de una historia persuasiva no es otra cosa que nuestra teoría del caso, nuestra visión o nuestra interpretación sobre lo que ocurrió el día de los hechos. Cuando nos preguntan qué es la teoría del caso, muchas veces los abogados suelen mencionar, o inicialmente se mencionaba una visión un poco más bien, diría yo, preliminar del estudio, que decían la teoría del caso es nuestra historia sobre lo que ocurrió. Lo cual técnicamente sí es cierto, pero la teoría del caso es mucho más que nuestra historia sobre lo que ocurrió en aquel día. Porque si uno dice la teoría del caso es nuestra historia, lo primero que va a decir es, bueno, pero es que esto siempre fue así, y en el sistema inquisitivo, en el sistema mixto, también entonces se trabajaba con lo que se denomina teoría del caso, porque un fiscal presentaba una historia y un defensor también presentaba una historia, solo que lo hacían sin una guía analítica de manera amateur, de modo tal que no nos vamos a conformar con una definición de la teoría del caso que esté solamente limitada a que es nuestra historia sobre la ocurrencia o nuestra historia sobre lo que ocurrió aquel día. Vamos a considerar que la teoría del caso es mucho más que eso. La teoría del caso es una metodología, es un método para poder construir una historia, y
en ese sentido, también nuestra teoría del caso es una guía analítica que va a exigir que cada acto que hagamos en el proceso penal esté siempre vinculado a nuestra explicación de lo que ocurrió. Nada puede quedar por fuera de la teoría del caso. Esto quiere decir que si un fiscal presenta una historia, vamos a verlo del lado de la defensa primero, un fiscal presenta una historia, al momento de presentarme en una audiencia inicial donde se discute la libertad, yo ya tengo planificada una historia y voy a trabajar y argumentar sobre esa historia. Esa historia va a tener determinados peligros procesales que nos justifiquen que no existen, va a tratar de presentar una historia distinta a la historia de la Fiscalía, y nuestra actividad probatoria en todo el juicio oral va a estar vinculado a ello. De modo tal que cuando yo como defensor me presento a la audiencia preparatoria del juicio oral, voy a presentar evidencias que tienden a fortalecer la credibilidad de mi prueba y a través de esa prueba acreditar mi historia. A la vez, cuando yo presente un alegato de apertura en un juicio oral, va a ser justamente la historia que pretendo acreditar. Cuando realice actividad probatoria, ya sea contraexaminando, filtro de control de la prueba, contraexaminando los testigos de la Fiscalía, ya sea produciendo información a través de mis testigos, a través de mi prueba, siempre va a estar vinculado a esa historia que presenté en el alegato de apertura. Y cuando me presente en el alegato de clausura, voy a argumentar sobre cómo quedó acreditada mi historia, construyendo inferencias que permiten llegar a esa conclusión. Del mismo modo, el fiscal, cuando decide presentar una historia, está presentando una historia que se apoya y se sustenta en esa teoría del caso. De modo tal que toda su actividad probatoria va a estar vinculada a esa teoría del caso. De modo tal que los testigos de la Fiscalía van a sostener esos hechos y el contraexamen de los testigos de la defensa va a tender a desvirtuar la teoría del caso de la defensa y sostener la teoría del caso de la Fiscalía. Nada queda por fuera de esa historia persuasiva. Siguiente pregunta que nos hicimos como preguntas introductorias. ¿Desde cuándo se construye la teoría del caso? Y si todas las partes, acusación y defensa, tienen la misma libertad, vamos a responderlas. En primer lugar, ¿desde cuándo se construye nuestra teoría del caso? Desde el inicio. Uno no puede estar trabajando en el aire un caso sin tener una planificación de la información. El fiscal, cuando realiza una audiencia imputativa, cuando imputa un hecho, ya está estableciendo un hecho que responde a las preguntas de cuándo, dónde, quién, qué y cómo, ¿no? Esas son las 5 preguntas que el fiscal formula y las contesta en la imputación. Entonces sería el día, por ejemplo, 17 de julio a las 14 horas. ¿Dónde? En el interior de la Plaza Ugarte. ¿Quién? Juan. ¿Qué hizo? Tomó por la espalda a la víctima, fulana de tal, y le tomó de la cartera su billetera con $100 en su interior, dándose la fuga y siendo detenido por personal policial a escasos 100 metros del lugar. Esa es la imputación. Esa imputación puede tener variantes hasta el momento de formular una requisitoria de elevación a juicio, hasta el momento de formular una acusación. Entonces, el fiscal podrá en ese plazo de investigación reconfigurar los hechos y agregar algún punto que tenga que ver con violencia y demás que amplíe la acusación o al revés la disminuya. Pero una vez que presentó la acusación, tiene que presentar la acusación y cuáles son los medios probatorios con los cuales piensa en juicio oral acreditarlos. De modo tal que para la Fiscalía el primer punto es la intimación y se aceptan variables hasta presentada la acusación. ¿Qué pasa en la defensa? La defensa también tiene que hacer lo mismo. Si la defensa no construye una teoría del caso, lo que va a ocurrir es que cuando la Fiscalía le presente la acusación al momento de requerir la elevación a juicio, la defensa va a tener escasos 5 o 10 días, dependiendo del código, para poder construir una teoría alternativa y para buscar las pruebas que apoyen esa teoría alternativa. ¿Ustedes creen que es fácil para un defensor en 5 o 10 días poder construir una teoría del caso? ¿Ustedes creen que es fácil para un defensor que suele tener muchos casos y trabajando muchos casos a la vez
poder tener en escasos días entrevista con el imputado, reconocimiento del lugar, diálogo con los familiares, diálogo con los vecinos y buscar prueba, es sumamente difícil y el plazo va a jugar en contra si un defensor espera hasta esa instancia. De modo tal que el defensor, ni bien su cliente es imputado de cargos, debe comenzar a trabajar en su investigación. No tiene por qué mostrar su teoría del caso en ese momento y tampoco tiene por qué mostrar la teoría del caso al momento de la audiencia preparatoria de juicio donde se va a discutir la prueba. Solo que se presenta prueba, cuando pregunten sobre pertinencia y relevancia de la prueba, no le va a quedar otra que explicar para qué está citando a un testigo o a otro y de esta manera va a quedar un poco al descubierto su presentación. Pero entonces, ¿desde cuándo se comienza a elaborar la teoría del caso? La respuesta es desde el inicio, con pequeñas variaciones que puede haber en el momento hasta la audiencia preparatoria de juicio, porque si yo como fiscal tengo una teoría del caso y presento pruebas en base a esa teoría del caso y llegado el momento del juicio oral cambio mi versión, difícilmente pueda ganar el caso porque yo no tengo pruebas. Del mismo modo la defensa, si la defensa pretende discutir, supónganse una legítima defensa, y en la audiencia preparatoria de juicio oral presenta prueba sobre esa legítima defensa, si luego de eso en juicio oral pretende acreditar un estado de inimputabilidad, difícilmente va a tener medios probatorios para tal fin. De modo tal que diría que la teoría del caso en líneas generales se cierra en la audiencia preparatoria de juicio. La siguiente pregunta es si las partes tienen o no la misma libertad para construir una teoría del caso. Y diría que no tienen la misma libertad. Básicamente porque mientras que la fiscalía está limitada a que su teoría del caso tenga un encuadre jurídico penal, esto es, las preguntas que se hace a la fiscalía de cuándo, dónde, quién realizó una conducta, qué conducta realizó y cómo la realizó, estas 5 preguntas son preguntas que construyen una historia, una narración persuasiva que tiene un encuadre jurídico penal. Es una conducta que termina siendo, o pretenden que termine siendo típica, antijurídica, culpable y punible. La defensa tiene 2 caminos, o diría tiene 3 caminos, tiene 2 caminos iniciales, que es, puede no construir una defensa, es decir, la fiscalía no va a acreditar ese hecho, o puede construir una historia. No, eso no es lo que ocurrió es esto. Esos 2 caminos lo que definen es, el primer camino es no construye una historia, es una defensa negativa, la segunda es una defensa positiva. Y la pregunta que les quiero hacer es, ¿creen que es exactamente igual de persuasivo construir una historia negativa con una historia positiva? ¿Qué creen que piensa un jurado? ¿Qué creen que piensa un juez cuando el defensor en el alegato de apertura dice la fiscalía no lo va a poder acreditar? Posiblemente lo que piense un jurado, posiblemente lo que piense un juez frente a esa situación, más allá de lo que luego ocurra con la prueba, es el hecho lo cometió, tal vez la prueba no es tan fuerte, pero la historia que queda es, si no me puede contar una historia distinta, es que esa historia es lo que efectivamente ocurrió. Y no parece ser la manera persuasiva o argumental más fuerte para un litigante. De modo tal que, salvo que usted como defensor no tenga ninguna alternativa de presentar una historia, nota al pie de página, en cuyo caso debiera preguntarse, ¿qué está haciendo usted allí en un juicio oral si no puede acreditar nada? Debería haber realizado un acuerdo con la fiscalía o un juicio abreviado o una salida alternativa. Pero, salvo los supuestos en que yo no puedo construir una historia, siempre es aconsejable construir una historia positiva. Ahora bien, esa historia positiva se desdobla en 2 visiones. La historia positiva de la defensa, que presenta la defensa, lo ideal es que sea una historia que no tiene relevancia jurídico-penal. Esto es, no es cierto lo que dice la fiscalía, mi cliente no tomó esa billetera, mi cliente estaba en la plaza, supónganse, haciendo ejercicio, corriendo, paseando, y otra persona fue la que tomó la billetera, salió corriendo y se la tiró cerca de mi cliente y la policía confunde a quien perseguía. Es una historia posible que va a exigir que nosotros como defensores acreditemos por qué estaba el imputado en la plaza, qué estaba haciendo, cuáles sus medios de vida, cuál es su conducta,
si otras personas vieron a alguien correr de similares características, etc. Esta historia persuasiva que presenta la defensa es una historia sin relevancia jurídico-penal. Pero puede ser que la historia que presenta la defensa sí tenga relevancia jurídico-penal, solo que tenga una relevancia jurídico-penal menor que la que presenta la Fiscalía. Ejemplo, la Fiscalía presenta hechos que permiten un encuadre jurídico-penal de un homicidio doloso. La defensa no niega su participación, dice simplemente, en este caso no hubo dolo y la responsabilidad de mi cliente es a título de culpa. Es una historia positiva con relevancia jurídico-penal menor, un delito culposo. Entonces, estas son las hipótesis que puede plantear un defensor. Entonces, decíamos, ¿desde cuándo? Ya dijimos, desde el inicio, lo antes posible, se cierran las cartas al momento de la audiencia preparatoria de juicio. ¿Tienen las partes la misma libertad? La respuesta es no. El fiscal tiene que tener una historia con relevancia jurídico-penal. La defensa puede presentar una defensa positiva o negativa. Se aconseja una defensa positiva. Desde el punto de vista persuasivo y argumental es mucho más fuerte el trabajo. Y por otro lado, si la defensa es positiva, puede tener relevancia jurídica penal menor que la Fiscalía o puede no tener relevancia alguna desde el punto de vista jurídico penal. Siguiente pregunta para ir cerrando el bloque introductorio. ¿Por qué planificar? Cuando un abogado planifica está buscando concretamente algo muy concreto, que es reconocer que todo caso penal tiene puntos de inclinación y es allí donde se debe argumentar. Cada caso penal puede tener 1, 2, 3 puntos de inclinación, 5 puntos de inclinación, que es donde el caso se define. Si yo acredito este extremo, es muy difícil que la Fiscalía pueda acreditar su hecho, o a la inversa, si yo acredito este extremo, la defensa ya no va a poder plantear otra historia posible. De modo tal que reconocer los puntos de inclinación es el punto central de todo litigante. Y eso permite ya de por sí reconocer un gran punto que lo habíamos mencionado, pero no viene de más volver a mencionarlo, que es toda historia, cuando tenemos una historia de la Fiscalía y una historia de la defensa, vamos a ver que entre ambas historias hay hechos de común acuerdo y entre ambas historias hay hechos controvertidos. Es sobre los hechos controvertidos donde van a estar precisamente los puntos de inclinación. Vamos a hacer un ejercicio en este momento para que sea más dinámica la clase y para que no sea tan tedioso tener que escuchar tantos videos estos días. Entonces vamos a presentar una película en este momento. Ustedes posiblemente conozcan esta película, es una película muy conocida, es la película Filadelfia. En la película Filadelfia es una película que trata de un caso ocurrido en la década del 80. En la década del 80 había un gran temor sobre la enfermedad HIV, la enfermedad del SIDA, que se creía que no tenía cura y no se sabía cómo se contagiaba. En ese momento, en la década del 80, se creía que podía contagiarse eventualmente por simple contacto, por la saliva, por hablar en el aire, etc. La historia lo que muestra es un joven abogado, Andrew Beckett, prestigioso, que está en un gran estudio jurídico, que está en una carrera, según lo que muestran, en pleno ascenso, que posiblemente sea asociado y que de un día para el otro el estudio jurídico lo echan a Andrew Beckett y lo despiden directamente del estudio jurídico y queda por fuera del sistema. Andrew Beckett va a contratar un abogado y va a presentar una demanda basado en que fue despedido porque se enteraron de que estaba enfermo de SIDA y esto infringe una ley y no permiten ese despido, no podían despedirlo. Lo que va a presentar la contraparte es otra historia, que es que Andrew Beckett fue despedido por otros motivos. Vamos a ver los dos alegatos de apertura y yo lo que les voy a pedir es que identifiquen al menos 20 hechos que puedan derivar que existiría como un acuerdo entre el demandado y entre el actor y el demandado, ¿sí? 20 hechos. No estoy haciendo referencia a que esos hechos estén descritos en la presentación de los alegatos, sino que ustedes dicen, bueno, con determinada prueba no está en discusión esto, así que no lo voy a acreditar porque es parte de un acuerdo o es parte de hechos que no están en discusión. Por ejemplo,
que Andrew Beckett es abogado. El actor va a acreditar eso, la defensa no creo que discuta, el demandado no creo que discuta que Andrew Beckett es abogado. Y como tal, les pido por favor que piensen 20 hechos que existen de común acuerdo. Por otro lado, les voy a pedir también, por favor, que puedan encontrar cuáles son los hechos en los cuales no hay acuerdo y que son los puntos de inclinación del caso. Y a su vez, una vez que reconozcan esos hechos de punto de inclinación del caso, esos hechos que son contradictorios, ¿con qué prueba indiciaria podrían llegar a acreditar que es cierto por el lado del actor o que es falso por el lado de la demandada? Les pido por favor que vean el video y que se tomen 10 minutos de estudio para pensar el caso y luego sí pasen al siguiente video. Ladies and gentlemen of the jury, forget everything you've seen on television and in the movies. There's not going to be any last-minute surprise witnesses. Nobody's going to break down on the stand with a tearful confession. You're going to be presented a simple fact. Andrew Beckett was fired. You'll hear two explanations for why he was fired, ours and theirs. It is up to you to sift through layer upon layer of truth until you determine for yourselves which version sounds the most true. There's certain points that I must prove to you. Point number one, Andrew Beckett is a brilliant lawyer, great lawyer. Point number two, Andrew Beckett, afflicted with a debilitating disease, made the understandable, the personal, the legal choice to keep the fact of his illness to himself. Point number three, his employers discovered his illness. And ladies and gentlemen, the illness I'm referring to is AIDS. Point number four, they panicked. And in their panic, they did what most of us would like to do with AIDS, which is just get it and everybody who has it as far away from the rest of us as possible. Now, the behavior of Andrew Beckett's employers may seem reasonable to you. It does to me. After all, AIDS is a deadly, incurable disease. But no matter how you come to judge Charles Wheeler and his partners in ethical, moral, and in human terms, the fact of the matter is, when they fired Andrew Beckett because he had AIDS, they broke the law. Fact. Andrew Beckett's performance on the job varied from competent, good, to oftentimes mediocre, to sometimes flagrantly incompetent. Fact. He claims he's the victim of lies and deceit. Fact. It was Andrew Beckett who lied, going to great lengths to conceal his disease from his employers. Fact. He was successful in his duplicity. The partners at Wyant-Wheeler did not know that Andrew Beckett had AIDS when they fired him. Fact. Andrew Beckett is dying. Fact. Andrew Beckett is angry because his lifestyle, his reckless behavior has cut short his life. And in his anger, his rage, he is lashing out. And he wants someone to pay. Thank you. Bueno, acaban de ver entonces el video de los alegatos de apertura de la película Filadelfia y habrán observado cómo se presenta una y otra postura. Por el lado de la actora, presenta la demanda de Andrew Beckett,
que da cuenta de que es un gran abogado, utiliza formato persuasivo también porque dice era un gran abogado, después se corrige, dice es un gran abogado, y dice que fue echado de la firma. Del otro lado, no van a negar ese hecho de que fue expulsado, sino que van a hacer otro tipo de presentación. Lo importante es que, en primer lugar, el ejercicio que les pedí es que puedan reconocer 10, 20 hechos de común acuerdo. Entonces, por ejemplo, ¿qué es de común acuerdo? Que Andrew Beckett es abogado, no hay discusión. Que Andrew Beckett trabajó en ese estudio jurídico, tampoco hay discusión. Que Andrew Beckett trabajó durante X cantidad de años. Que Andrew Beckett manejaba determinados casos y determinada firma. Que Andrew Beckett fue expulsado del estudio jurídico, fue echado de ese estudio jurídico, son algunos de los ejemplos de hechos no controvertidos. Si el litigio es adecuado y la argumentación es adecuada, vamos a ver que en un litigio, en la audiencia preparatoria de juicio, va a haber acuerdo de partes respecto de cuáles son los hechos que hay acuerdo y que no van a ser litigados y que se tienen por acreditados, y el litigio va a girar solamente en argumentar sobre aquellos puntos que no hay acuerdo. ¿Cuáles son esos puntos que no hay acuerdo? Ustedes ya lo habrán hecho el análisis, y yo digo son los siguientes. En primer lugar, el planteo de Andrew Beckett, que es que el estudio jurídico Wheeler y Asociados sabía que él estaba enfermo de HIV al momento de ser echado de la firma. Del otro lado, el hecho que está en controversia es que no sabían que estaba enfermo y que lo echaron porque pasó a ser de un buen abogado a un mal abogado. Entonces, lo que necesita cada parte para presentar evidencia y luego argumentar sobre esa evidencia es hechos que permiten llegar a la conclusión de que la firma Wheeler sabía de que estaba enfermo con el virus del HIV. ¿Cuáles pueden ser esos hechos? Pueden ser hechos, por ejemplo, de que Andrew Beckett tenía manchas en el rostro, manchas en la cara, y que estas manchas eran visibles. Eso daría cuenta que estaba enfermo. Eso se podría acreditar a través de varias declaraciones testimoniales de sus compañeros de trabajo. Podemos también presentar como evidencia informes médicos que dan cuenta de atención médica recibida y de que faltó al trabajo. Si siempre tenía presencia en el trabajo y nunca faltaba, y en el último mes tiene faltas reiteradas, eso da cuenta posiblemente de algún tipo de enfermedad. Esos serían algunos de los hechos que permiten acreditar que presumimos o permiten hacer una inferencia de que la firma sabía de que Andrew Beckett estaba enfermo. Del otro lado, para llegar a la conclusión de que pasó a ser un buen abogado o un mal abogado, deberían acreditarse extremos tales como que se trataba de un abogado que lleva asuntos importantes, que esos asuntos importantes tuvieron un mal resultado finalmente en el juicio, que no se contestó una demanda a tiempo, o que se contestó una demanda a tiempo, pero porque le sacaron el caso porque se le estaba por vencer el plazo de la demanda. Opiniones de los clientes que dan cuenta de que no estaban conformes con el trabajo que hizo Andrew Beckett, serían algunos de los hechos que permiten inferir que Andrew Beckett había bajado el nivel en su desempeño profesional y que fue despedido como consecuencia de que bajó el nivel de su desempeño. Estos son algunos de los hechos entonces que permiten inferir una de las dos conclusiones. Entonces vemos que en un buen alegato de apertura está muy claro qué es lo que se va a discutir en el juicio oral y está muy claro luego qué se va a argumentar en el alegato de clausura. Esto es que si sumamos hecho 1, hecho 2, hecho 3 y hecho 4, podemos inferir que Andrew Beckett fue despedido por SIDA, por ser enfermo del SIDA, o podemos concluir que Andrew Beckett fue expulsado porque tenía un pésimo desempeño profesional. Está claro también otro punto. Este análisis que acabamos de hacer nos permite concluir que no es una buena estrategia no presentar ningún alegato de apertura, no es una buena estrategia tener una defensa meramente negativa o una defensa que niegue absolutamente todos los extremos. Piensen si es persuasivo o no que la firma Wheeler y Asociados, el estudio jurídico que
finalmente echó a Andrew Beckett de la firma, directamente hubiese presentado un alegato de apertura similar al que les voy a hacer. En primer lugar, negamos que Andrew Beckett es abogado. Ahora bien, si considera que es abogado, negamos que haya trabajado en nuestra firma. Ahora bien, si llegan a acreditar que trabajó en nuestra firma, sostenemos que él hizo abandono del trabajo y nosotros no lo despedimos. Ahora bien, si comprueba que lo despedimos, ese despido fue porque se desempeñaba de manera paupérrima en su trabajo. Esto no es una buena línea argumentativa, no es persuasivo, razón por la cual sostenemos que la línea debe ser bien clara respecto de cuál es el punto que queremos acreditar. Otro punto que viene bien ya para desarrollar es que esta teoría del caso, que todavía no hemos explicado cómo desarrollarla, se presenta siempre en un alegato de apertura, ¿no? Previamente uno está investigando, está planificando la información y luego de investigar y planificar la información, presenta una historia en el alegato de apertura, produce prueba para acreditar esa historia y alega en el alegato de clausura argumentando cuáles son los motivos por los cuales el hecho o la historia que uno presentó se tiene que tener por acreditada. Es bueno también marcar que en el litigio nada se realiza sin ningún tipo de planificación. Todo está absolutamente planificado. Y al sostener esto, lo que estamos diciendo también es que el alegato de apertura se prepara sabiendo cómo voy a concluir yo en el clausura. Yo no puedo prometer en el alegato de apertura determinados hechos que luego la prueba no me los va a dar. Cuando yo realizo un alegato de apertura es porque yo ya analicé, investigué y planifiqué la información y sé que en la producción y control de información voy a obtener determinados hechos que son los que me van a permitir para argumentar en el alegato de clausura. De modo tal que cuando yo realizo un alegato de apertura, no es solamente la narración persuasiva de una historia, sino que en parte es la decisión sobre cómo voy a argumentar en el juicio oral, cómo voy a argumentar en el alegato de clausura. De modo tal que entonces la conclusión que quiero que dejemos sentado en este momento es que hay que planificar un caso y esa planificación de un caso exige que nosotros podamos identificar claramente cuáles son los hechos que están en controversia. Bueno, ya hemos visto entonces la importancia de planificar un caso, ya hemos visto que la planificación finalmente de alguna manera se reproduce en el alegato de apertura y hemos dado respuesta a los principales interrogantes que dijimos: cómo planificar un caso, si es fácil narrar o no una historia, cuál es el rol del abogado, desde cuándo se elabora la teoría del caso y si ambas partes tienen libertad o no para planificar esa historia. Vimos la importancia de por qué planificar y acabamos de comprobar que un buen alegato de apertura lo que tiene precisamente es hechos muy determinados que están centrados en el punto nodal del conflicto. Hemos visto el alegato de apertura, entonces ahora llega el punto sí de empezar a estructurar esa teoría del caso como una herramienta, como una guía analítica que nos permita luego poder argumentar de manera adecuada en un sistema de audiencias. El primer paso que uno tiene que realizar al trabajar la teoría del caso es precisamente describir un hecho. Este hecho que dijimos que el fiscal debe responder a las preguntas de cuándo, dónde, quién, qué y cómo, e idealmente un porqué, un móvil de la conducta, es el primer paso para trabajar en la teoría del caso, pero ha traído y sigue trayendo innumerables problemas. ¿Por qué? Porque estamos acostumbrados a trabajar de un modo descriptivo, entonces lo que un fiscal recibe en un expediente, en una investigación, lo reproduce y confunde muchas veces lo que son hechos, de apreciaciones, de información que se deriva de la prueba. Entonces termina siendo un menjunje en el cual está de alguna manera descrito el hecho, pero también están descritas valoraciones probatorias que nada tienen que ver con el hecho. El otro problema que tenemos para describir ese hecho es que muchas veces lo que se hace es una suerte de copy-paste, de copiar y pegar lo que está en el parte policial.
Y el parte policial no es un trabajo pensando en la preparación de una acusación, sino que el parte policial es un trabajo de un testigo, de un informe, en el cual da cuenta de un montón de circunstancias que son parte de hecho y parte de prueba. Entonces, cuando pretendemos ese parte policial convertirlo en la imputación, convertirlo en el punto central del trabajo del abogado, entonces lo que nos va a quedar es una mezcolanza de información. Lo mismo ocurre cuando el caso no se inicia por prevención, sino que se inicia por una denuncia. La víctima denuncia un hecho, entonces cuando se transcribe esa declaración, esa denuncia, lo que termina por operar es una descripción que describe lo que le pasó a la víctima. Esto sería, básicamente, lo que termina haciendo es, se le imputa el siguiente hecho, que en momentos en que la víctima, María, se encontraba caminando por el parque, fue interceptada por un sujeto que tomó el bolso y que luego fue identificado por fulano de tal, quien fue detenido. Y ese no es el hecho. El hecho que yo le imputo es una conducta determinada, es precisamente tal día, tal hora, en tal lugar, Juan introduce su mano en el bolso de María, toma su billetera, sale corriendo y es detenido. Entonces, el primer trabajo de un analista, el primer trabajo de un fiscal, de un fiscal como analista en sí, es recopilar toda esa información y a través de toda esa información narrar él la información, respondiendo a esas preguntas que hemos mencionado desde el primer día de esta semana. Una vez que tenemos esta descripción, sabemos que es una descripción que tiene relevancia jurídica penal, de modo tal que el paso siguiente es trabajar en la relevancia jurídico-penal de esa conducta. El primer punto que quiero marcar sobre los hechos no es solo la importancia, sino que, como bien dice Tarufo en la prueba de los hechos, no existe una única forma correcta de describir los hechos. Esto es un punto importante para remarcar. Existen varias formas de describir los hechos, pero sí, para que sea correcto, debe responder estas preguntas. Luego, podremos agregar algún hecho que no está necesariamente con relevancia jurídico-penal. Es decir, introducir una mano en el bolso de una persona y tomar algo sin el consentimiento de esa persona tiene relevancia jurídica penal. Que la persona sea perseguida y detenida a 200 metros puede o no tener relevancia jurídico-penal en cuanto a la tentativa o a la consumación. Pero son hechos que uno agrega para que se comprenda al momento de presentar la imputación a qué estamos haciendo referencia. Estamos haciendo referencia a una persona que lo detiene y esto va a permitir luego describir la prueba. Ahora bien, si nosotros en esa descripción agregamos, por ejemplo, que Juan introduce la mano en el bolso de María y María se percata de esto y pega un grito y llega el personal policial y María le describe al personal policial cómo era este sujeto, a través de esa descripción fue detenido, lo que estamos incluyendo ya no es la imputación, sino que es la prueba que permite eventualmente inferir que la persona detenida es la persona que introdujo su mano en el bolso de María. Y esto sí es incorrecto, porque esto es parte de la valoración probatoria. Lo que hay que describir es la narración de un hecho y no cómo vamos a acreditar ese hecho. Terminado el primer paso, y habiendo marcado ya que no se trabaja sobre pruebas, el paso siguiente es tener muy claro que la teoría del caso, la metodología que vamos a utilizar para poder tener información de calidad y decidir en qué puntos vamos a argumentar, está compuesta de tres grandes columnas, ¿sí? Aquí lo he marcado. La primera columna es la teoría jurídica, la segunda columna es la proposición fáctica, la tercera columna es la columna de prueba. ¿Qué es lo que se le exige a un fiscal para presentar un caso y tener altas chances de obtener un resultado favorable? Lo que se exige es que cada uno de los elementos de la teoría jurídica estén suficientemente acreditados. Esto está claro. Si yo pienso seguir una causa penal por el delito de un hurto en la vía pública y no tengo acreditado que la cosa mueble es ajena, no tengo acreditada la ajenidad,
entonces voy a tener un problema y no voy a poder obtener una condena si era la intención del fiscal. De modo tal que el punto central es que el fiscal debe saber descomponer ese hecho en base a un tipo penal, descomponer ese tipo penal en todos los elementos que componen ese tipo penal. Me refiero a los elementos de la tipicidad, como así también eventuales elementos de causas de justificación o de inculpabilidad que la defensa pretenda trabajar en el caso, como así también la autoría y la tipicidad subjetiva. Esto es muy importante marcarlo. Vemos que en el último tiempo se ha abandonado de alguna manera el estudio de la dogmática penal y consideramos que esto es un claro error. No se puede dejar a un costado la dogmática penal. Posiblemente el estudio de la dogmática penal haya cometido pedagógicamente un error que está vinculado a presentar casos de estudio que se dan por acreditados en vez de trabajar la dogmática penal en el litigio. ¿Cómo acredito yo un dolo en el litigio? ¿Cómo acredito yo cada uno de los elementos de la tipicidad objetiva? ¿Cómo produzco inferencias al respecto? Lo otro que vemos es que la teoría jurídica está de alguna manera bastante alejada de la prueba. En los sistemas europeos continentales no estamos acostumbrados a trabajar en hechos, entonces trabajaba en base a dos grandes columnas. La teoría jurídica, descomposición de los elementos de la teoría jurídica por un lado, y la prueba que pretende acreditar. Pero lo que vemos es que entre la teoría jurídica y la prueba hay una enorme distancia, ya que la prueba no habla un lenguaje jurídico. Es decir, yo no voy a conseguir un testigo que diga, por ejemplo, mire señor juez, yo observé al imputado y le puedo asegurar que el imputado conocía cada uno de los elementos de la tipicidad objetiva, señor juez, y comprendía ello y se conformaba con ello. Un testigo no habla esto, un testigo va a decir, vi que le apuntaba con el arma a la cara, va a decir, vi que el imputado antes de meter su mano en la cartera de María, miró para atrás para verificar que no haya ningún policía, que no haya ningún riesgo de ser descubierto. Y esto va a permitir que un juez realice un proceso inferencial y diga, una persona que mira hacia atrás antes de introducir su mano en la cartera de otra persona, claramente está verificando que de no ser descubierto, razón por la cual está acreditado el dolo, y si la defensa pretende luego decir que se trató de un error, que creyó que era su mujer y que caminaba por atrás, entonces por eso lo tomó, esto va a poder ser descartado fácilmente. Entonces lo que vemos es que el testigo no habla, no dice los elementos de la teoría jurídica, sino que realiza una expresión y esa expresión luego genera una inferencia. Del mismo modo, un gran problema que hemos observado históricamente es que por error y por falta de esa columna es muy común que los procesalistas digamos o hablemos de prueba directa y prueba indiciaria, cuando en realidad la prueba no es directa o indiciaria. La afirmación de hecho que se deriva de la prueba es una afirmación o una proposición fáctica, directa o indiciaria. Ejemplo, un testigo declara en un momento determinado que observó que el imputado tenía un arma. Esta es una apreciación directa, entonces uno diría es una prueba directa. Pero sobre otro punto puede ser un testigo indiciario que dice, por ejemplo, vi que el imputado salió corriendo del domicilio de la víctima. Y de acá puedo inferir entonces que si salió corriendo es porque había cometido un hecho o porque se sintió en peligro. Esto es una situación o un hecho indiciario que me permite inferir otros hechos. De modo tal que calificar un hecho, una prueba como directo o indiciario es incorrecto. Lo que es directo o indiciario es la proposición fáctica. Esta circunstancia de que la prueba no es ni directa ni indiciaria y que la prueba está muy alejada de la teoría jurídica es lo que habilitó a empezar a mirar el sistema más con una mirada, si se quiere, anglosajona de estudio de los hechos. Y este estudio de los hechos es el que nos conmueve a empezar a trabajar en esta tabla que acabamos de mencionar. No solo tenemos que estudiar la teoría jurídica,
y la teoría probatoria, sino que en el medio, entre una y otra, están las proposiciones fácticas, la teoría fáctica, la teoría de los hechos. Y no solo es importante trabajar en esta teoría de los hechos, sino que precisamente esta columna de los hechos es la más relevante de las tres. ¿Por qué? Porque precisamente nos une la teoría jurídica con la prueba. Es a través de los hechos que yo acredito cada uno de los elementos de la teoría jurídica. Y es a través de esos hechos que yo analizo si al llegar a la etapa intermedia, al llegar a una audiencia preparatoria de juicio, voy a poder ofrecer esa prueba y que esa prueba sea efectivamente admitida. Porque si yo no advierto esto, cuando llegue el momento de analizar la prueba, esa prueba me va a ser rechazada y entonces me quedé sin información. De modo tal que la teoría jurídica, las proposiciones fácticas, es la columna más relevante de todo. ¿Qué es lo que necesita un fiscal para ganar su caso? Bueno, el fiscal necesita básicamente que sobre cada uno de los elementos de la teoría jurídica exista una o más proposiciones fácticas que se deriven de una o más pruebas, ¿no? Esto es lo que les marcaba aquí en este dibujo, que es sobre la teoría jurídica, elemento 1, existen una o más proposiciones fácticas y cada una de las proposiciones fácticas está acreditada con una o más pruebas. El fiscal requiere eso. Pero no solo requiere eso, sino que requiere que cada elemento de la teoría jurídica, al ser acreditado con uno o más hechos, no se trata de cualquier hecho. Se tiene que tratar de uno o más hechos sólidos que se deriven de prueba admisible, creíble y persuasiva. Porque si la proposición fáctica es débil, no acredito la teoría jurídica. Pero también, si la proposición fáctica es sólida, pero la prueba no es admisible o siendo admisible es poco creíble, no voy a poder tener por acreditado ese elemento de la teoría jurídica. ¿Qué es lo que va a requerir la defensa? El trabajo de la defensa es mucho más específico, si se quiere. La defensa le alcanza con demostrar que un elemento de la teoría jurídica no está acreditado con hechos sólidos, o que aún siendo el hecho sólido la prueba no es confiable o no es admisible. Le alcanza con elegir dónde va a golpear, es decir, tiene todos estos elementos de la teoría jurídica y dice golpeo aquí, porque este elemento de la teoría jurídica no tiene hechos sólidos, o golpeo aquí, porque este elemento de la teoría jurídica tiene hechos sólidos, pero esos hechos sólidos no son creíbles. Lo voy a llevar a un ejemplo para que quede claro. Hay una imputación. Ahora en breve vamos a ver un video y con ese video vamos a terminar la clase de hoy, que los voy a dejar trabajando para la clase siguiente. Hay un caso en el cual se le imputa a una persona haber cometido un hecho que ocurre en determinado lugar. La persona al cometer el hecho, supongamos este caso que dijimos de Juan, que introduce la mano en la cartera de María, sale corriendo, no es detenido inmediatamente. María llama a la policía, da la descripción de Juan, y lo detienen a Juan media hora después a 20 cuadras del lugar en una plaza. Lo que hay que acreditar es si Juan efectivamente es el autor de este hecho. La Fiscalía para la autoría trabaja el reconocimiento de María, los datos que da la policía y con esos datos la policía lo detiene a 20 minutos, a 20 cuadras, a media hora de haber ocurrido el hecho. ¿Qué trae la defensa como prueba? Trae una proposición fáctica que se deriva de una prueba testimonial que es la siguiente. Juan en ese momento, al momento del hecho, se encontraba en su domicilio, que está distante a 10 cuadras del lugar donde María sufre el robo. ¿Esa proposición fáctica es sólida? Sí, porque si la tengo por acreditada, esa proposición fáctica me permite llegar a la siguiente inferencia. O los policías están mintiendo, o los policías y la víctima cometieron un error al momento de reconocer el autor. La proposición fáctica es sólida, entonces la defensa dice,
estoy ganando el caso. Ahora la pregunta es, ¿cómo acredita ese hecho? Con los dichos del imputado. ¿Ustedes creen que con los dichos la prueba sería declaración de partes? ¿Es admisible? Sí. La pregunta es creíble y persuasiva? Y la respuesta es no, salvo que esté basada en alguna otra prueba. O vamos a otro ejemplo. ¿Cómo lo acredita? A través de los dichos de la madre del imputado. El hecho es sólido, pero la prueba es poco creíble, porque si bien es admisible, es una testimonial, parece ser poco creíble, sobre todo si se van agregando distintos hechos. Por ejemplo, la madre de Juan no trabaja, Juan le paga el alquiler, si Juan queda detenido, la madre de Juan no va a poder seguir pagando su alquiler y va a tener que mudarse y tener enormes inconvenientes económicos. Entonces, ya no se trata de un interés personal por salvar a su hijo, sino que también existe un interés concreto y real, económico, detrás de esta decisión. De modo tal que entonces, así queda planteada la cuestión de la teoría del caso. La teoría del caso lo que hace es desdoblar cada uno de los elementos de la teoría jurídica para, en una tabla o guía analítica, que el fiscal pueda encontrar uno o más hechos para cada elemento de la teoría jurídica, analizar si son sólidos o no, y sobre esos hechos analizar qué elementos probatorios tiene. ¿Esta tarea es solo de la Fiscalía? Y la respuesta es no. Esta tarea también debe ser realizada por la defensa, porque, como dijimos siempre, la teoría del caso es un juego de espejos. Yo tengo que ver como defensor cuáles son las debilidades del caso de la Fiscalía, porque una vez que identifico las debilidades del caso de la Fiscalía, es allí donde voy a poder construir una narración persuasiva, una defensa positiva, que encuentre una explicación al caso. Pero la Fiscalía también tiene que ver cuáles son sus debilidades, porque si no advierte cuáles son sus debilidades, lo que va a ocurrir es que cuando llegue la audiencia preparatoria de juicio, cuando lleguemos a la etapa intermedia, al momento de discutir pruebas, no va a poder presentar pruebas que refuten la teoría del caso de la defensa. De modo tal entonces que ahora vamos a hacer un pequeño análisis sobre cuáles son los elementos de la teoría jurídica, qué características tienen que tener esas proposiciones fácticas y, en tercer lugar, qué características tiene que tener la teoría probatoria. ¿Qué elementos tenemos que conocer sobre la teoría jurídica? En primer lugar, que la teoría jurídica nada dice sobre el supuesto de hecho que estamos analizando. La teoría jurídica no dice nada sobre Juan, la teoría jurídica no dice nada sobre María, la teoría jurídica no dice nada sobre la cartera y el dinero que tenía María dentro de la billetera que tenía María y el dinero dentro de su cartera. La teoría jurídica siempre es abstracta. Es un tipo penal y es el análisis del tipo penal que nada dicen sobre un caso puntual. De modo tal que el primer punto que tenemos que tener en cuenta en la teoría jurídica es tener conocimiento, como dijimos, de dogmática penal y poder desagregar un tipo penal. Por ejemplo, si yo hablo del delito de hurto en la legislación argentina, dice lo siguiente: el que se apoderare de una cosa mueble ajena de manera ilegal será sancionado con pena de prisión de 1 mes a 2 años. De modo tal que de aquí uno puede empezar a trabajar cuáles son los elementos de la teoría jurídica. Uno diría, en primer lugar, es apoderarse. Y vamos a ver que el término apoderarse tiene mucho análisis en la dogmática penal. Hay una construcción, existen dos teorías en juego. Una teoría que considera que el hecho se consuma con el desapoderamiento, y hay otra teoría que conozco, que me parece mucho más acertada, que dice que si uno desapodera, pero no logra apoderarse para sí, no logra disponer de la cosa, la conducta queda en grado de tentativa. De modo tal que si la legislación eligió el verbo de apoderarse, el sujeto tiene que tener el uso y goce de la cosa, tiene que tener la posibilidad de disponer del objeto. No siendo disponer del objeto, arrojarlo cuando es perseguido por la policía. Como vemos, el análisis de la parte especial del Código Penal nos permite empezar a encontrar cuál es la interpretación que le doy yo a ese elemento de la teoría jurídica,
y eso exige determinados hechos. Ejemplo, si yo creo, como dije, que el delito de hurto requiere desapoderar y apoderarse para sí, yo voy a tener que acreditar cuánto tiempo tuvo el sujeto la cosa y si pudo disponer o no, se la pudo entregar a otra persona o no. Si solamente la tomó y es detenido inmediatamente o es detenido media hora después y lo único que pudo hacer es arrojarla en la vía pública, esto genera entonces que estemos hablando de un hecho tentado. Pero como vemos, la decisión de tentado o consumado requiere de hechos concretos, proposiciones fácticas que van a ser necesarias para acreditarla. Entonces, volviendo con ese elemento, diríamos, un primer elemento es el apoderamiento, el segundo elemento es que la cosa sea una cosa mueble ajena, el tercer elemento es que el apoderamiento sea ilegítimo, esto es que no hubo una autorización para tomarlo. El cuarto elemento es el dolo, la intención de cometer ese hecho. El quinto elemento sería la autoría. Si la defensa no me presenta o no puede presentar un supuesto de estado de necesidad o de estado de inculpabilidad, son solamente estos 5 elementos de la teoría jurídica los que tenemos que trabajar efectivamente. Y es sobre cada uno de estos elementos de la teoría jurídica que requerimos hechos concretos que se deriven de la prueba. Si yo quiero acreditar el dolo, posiblemente, en este caso ficticio que estamos hablando, posiblemente yo pueda buscar los siguientes hechos. Juan, antes de tomar la billetera, miró para atrás en reiteradas oportunidades. Recién cuando vio que nadie estaba cerca, Juan tomó la billetera. Juan, ni bien tomó la billetera, salió corriendo en dirección contraria. Esto nos muestra una intención de apoderarse de ese elemento. Lo mismo que hechos concretos de apoderarse será Juan tomó la billetera. Vemos que algunos hechos sirven para acreditar el elemento de la teoría jurídica apoderarse y también sirven para acreditar el elemento del dolo. Es muy probable que haya hechos que sirvan para ambos fines, pero lo que tiene que ver un fiscal, un acusador, es en cada uno de los elementos de teoría jurídica qué hechos tengo, ir marcando esos hechos y con eso empezar a trabajar. Como vemos, el estudio de la dogmática penal sigue siendo fundamental para poder luego buscar los hechos relevantes. Decíamos que cada uno de los elementos de la teoría jurídica requiere de uno o más hechos, una o más proposiciones fácticas. Y que esas proposiciones fácticas sean sólidas. ¿Cómo descubrimos si la proposición fáctica es sólida? A través de lo que se denomina el test de superposición. Si yo a esa proposición fáctica superpongo la teoría del caso de la defensa, la explicación que da la defensa, y la explicación que da la defensa permite todavía sostener esa tesis, entonces no es un punto muy fuerte esa proposición fáctica. Lo que uno tiene que evitar es el sí, pero. Esa proposición fáctica existe, sí, pero permite a la defensa justificar esto por esto o aquello. Y esas proposiciones fácticas, nosotros tenemos que tener muy presente que se derivan de la prueba. Se van a derivar de la prueba, razón por la cual tenemos que hacer un doble control sobre la admisibilidad de esa prueba. Tenemos que controlar que el origen de esa información provenga de una prueba admisible. Ejemplo, yo tengo como prueba que el imputado confesó el hecho. Digo, bueno, confesó el hecho, esto será un juicio abreviado, el caso está ganado, pero advierto que la manera de acreditar esa declaración es una confesión que dio el imputado frente a la policía sin su abogado defensor y que a pesar de que pedía que esté presente su abogado defensor, esto no le fue permitido y luego de varios golpes confesó el hecho. Esta información, esta proposición fáctica, es una proposición fáctica que es sólida para la Fiscalía, pero no va a poder ser admitida porque esa información no puede ser admitida. Entonces, hay veces en las cuales la prueba es válida, pero la información que se deriva de esa prueba no. Otro ejemplo les doy. Un testigo, tengo una declaración donde un testigo atribuye la responsabilidad del hecho al autor. Sin embargo, cuando se le pregunta, dice, para mí fue él, pero no da razones de sus dichos. Se trata de una opinión meramente, sin ningún tipo de experticia en la materia, razón por la cual la prueba testimonial sí va a ser admitida,
y lo que no va a ser admitido es cierto contenido de esa declaración. Se trata de una exclusión temática. En las proposiciones fácticas lo que tenemos que empezar a trabajar con mucho ahínco es identificar en las siguientes columnas, identificar lo que es un hecho relevante de un hecho no relevante. Los hechos no relevantes es importante tener presente que no son relevantes para que al momento de producir la prueba los dejemos fuera de discusión. Pero a su vez, los hechos relevantes también tienen una clasificación en hechos que tienden a acreditar, relevantes, que tienden a acreditar puntos de común acuerdo de ambas historias, ¿sí? Por ejemplo, en el video de Filadelfia, que Andrew Beckett es abogado y que trabajó en el estudio Wheeler. ¿Es relevante? Sí, porque si no acreditamos que trabajó en el estudio Wheeler, entonces no vamos a acreditar después el despido. Ahora la pregunta ¿es un punto que está en contradicción entre ambas teorías del caso? La respuesta es no. Entonces tiene menor contenido probatorio de aquellos hechos que son relevantes y son contradictorios. Es allí donde uno tiene que apuntar la argumentación. Pero no solamente tenemos que analizar la columna de teoría fáctica, de proposiciones fácticas, sino que también tenemos que tener mucho estudio sobre la teoría probatoria, que este es un punto más bien moderno del estudio del derecho procesal penal. La teoría probatoria básicamente lo que analiza es si la información que se pretende ingresar es pertinente y relevante. Pertinente porque guarda relación con uno de los hechos presentados en el objeto procesal, hecho de narración persuasiva de la Fiscalía, narración persuasiva de la defensa, y que es relevante, esto es, la información que se pretende introducir es información de calidad y no es información prejuiciosa o información que puede generar confusión en el juzgador. Básicamente lo que estamos diciendo aquí es una idea central, que está basada en lo siguiente. ¿Por qué sostenemos que es relevante el juicio oral? ¿Por qué creemos en un juicio oral? Bueno, creemos en el juicio oral básicamente porque consideramos que es a través del juicio oral donde ingresa información de calidad. Ahora bien, si yo permito que ingrese información por actas, si yo permito que ingrese información de baja calidad, si yo permito que ingrese información de un testigo que dice para mí fue el autor por simple opinión, estamos perdiendo calidad de información en el juicio. Y si perdemos calidad de información en el juicio, lo que vamos a terminar por generar es que el juicio de baja información tiene un riesgo de error judicial y eso es precisamente lo que no queremos. Básicamente, volviendo al cuadro inicial que habíamos trabajado, no sé si aquí se puede observar bien, queda que la columna de medios nos marca que hay 6 medios de prueba: testimonial, pericial, declaración de partes, documentos, informes y prueba material, y que cada uno de estos medios, para que la información sea de calidad, debe superar cierto estándar de calidad que está compuesto con 4 filtros: adquisición y conservación, producción, control y valoración. 5 filtros, perdón. Y la valoración, como dijimos, requiere en primer lugar determinar que la valoración es legal, que la prueba es legal, que la prueba es pertinente, que la prueba es relevante, y cuando superamos esos estándares, ahí empieza el juego del pesaje de las proposiciones fácticas, cuál tiene más credibilidad, para con esa proposición fáctica empezar a hacer construcciones inferenciales a través de las máximas de la experiencia y el conocimiento técnico para elaborar una sentencia y comunicar esa sentencia. Básicamente lo que estamos determinando es que si un litigante no tiene un buen manejo de teoría probatoria, lo que va a ocurrir es que posiblemente sea sorprendido por la contraparte al momento de discutir la admisión de pruebas y entonces se quede sin caso. Entonces, para concluir con este bloque, es importante dejar presente lo siguiente. Un fiscal entonces describe el hecho y tiene que calificar ese hecho, y sobre la calificación jurídica determina en ese tipo penal cuáles son los elementos de la teoría jurídica. Y se le exige que sobre cada uno de los elementos de la teoría jurídica
tenga una o más proposiciones fácticas que lo acrediten, sólida, de manera sólida, derivados de prueba admisible, creíble y confiable. La defensa le alcanza con demostrar que le falta algún hecho que acredite la teoría jurídica, ya sea porque no es sólido, ya sea porque la prueba no va a ser admitida o siendo admitida no es confiable. Una vez que encontramos cuál es el punto de discusión sobre qué elemento de la teoría jurídica se va a discutir, esto es, se va a discutir autoría, se va a discutir que el hecho no existió, se va a discutir que la cosa le pertenecía, es ahí donde uno debe incluir y debe trabajar todo, prestar toda la atención para realizar su trabajo argumental sobre esa categoría jurídica. Vamos a hacer lo siguiente. Les voy a pasar en este momento, les voy a dejar un video que da cuenta de un hecho. El video que da cuenta de un hecho, les voy a pedir que lo observen con suma atención, que tomen nota sobre todos los elementos que allí se explican sobre ese hecho y que traten de analizar cuáles son los elementos de la teoría jurídica. Solo que después de ver ese video, lo que les voy a pedir es que observen el siguiente video adicional que les voy a dejar, agregando algunos hechos que no se derivan de ese caso y que necesito que los tengan presentes al momento de hacer su análisis fáctico para luego poder proceder a argumentar sobre el siguiente caso. Que todo quede dispuesto para el óptimo desarrollo de la siguiente etapa, el juicio oral y público. En esta etapa se controla también el pedido de sobreseimiento o archivo de la causa formulado por el fiscal. Finalmente, el juzgamiento a cargo del juez penal, quien decide sobre la culpabilidad o inocencia del procesado basado en las pruebas presentadas por el fiscal y el abogado defensor. A continuación, les presentamos los hechos del caso. Déjame, te lo tengo. Rápido a buscar el regalo, ya regreso. Un ratito. Ha sido una mala idea, tío, una muy mala idea, men. Cállate. ¿Todavía crees que nos estén buscando? Claro que nos están buscando, pero yo no creo que nos encuentren. Pobre tía, le hubieras visto la cara, casi le da un infarto. Ya, no pasó nada. Deténganse, por favor. ¡Eh! ¡Alto! ¡Manos a la nuca! ¡Manos a la nuca! ¡Abran las piernas! He recibido información acerca de un hurto cerca de aquí. La descripción de los sospechosos coincide con la de ustedes. Voy a hacerles un registro personal. ¿Y esto? ¿Qué haces con esto? Voy a tener que detenerlos bajo sospecha
de hurto en la casa de la familia Ramírez. Tienen derecho a guardar silencio y a solicitar un abogado. De no contar con los medios para contratar uno particular, el Ministerio de Justicia les designará un defensor de oficio. Adelante. Buenos días, doctora. Buenos días, Sánchez. ¿Cómo le va? Muy bien. Me enteré que lo ascendieron. Felicitaciones. Gracias. Tome asiento, por favor. Cuénteme, Héctor, ¿tenemos novedades? Sí, tenemos a 2 sospechosos de haber ingresado a un domicilio, del cual habrían sustraído un joyero. Sus nombres son Aníbal Villalobos Rey y Ezequiel Gamarra Fuentes. ¿Cómo se produjo el arresto, Héctor? Bueno, el suboficial Gutiérrez y yo nos encontrábamos cerca de la zona. Pero previamente a eso interrogamos a la agraviada, la señora Ramírez, quien manifestó que sus agresores vestían de negro y que portaban pasamontañas para cubrirse el rostro. Encontramos a estos 2 sospechosos vestidos de negro y fue así que el suboficial Gutiérrez decidió hacerles algunas preguntas. ¿Y qué pasó luego? ¿Pusieron resistencia? Sí, yo me quedé en el auto y cuando él se acercó para hacerles las preguntas, ellos intentaron huir, pero fueron detenidos rápidamente por el suboficial Gutiérrez, quien encontró en uno de los bolsillos del señor Ezequiel Gamarra un pasamontañas. ¿Dónde ocurrió todo esto, Sánchez? En el parque Manuel Ugarte, en San Isidro. El domicilio se halla cerca de ese lugar. ¿Qué dicen los sospechosos? Bueno, ellos reclaman a un abogado y niegan toda responsabilidad en el hecho. Y ahora me imagino que debido a los pasamontañas, la mujer ya no puede reconocerlos. Así es, ella estuvo muy nerviosa, no está segura de los hechos ocurridos en su domicilio. Manifiesta que uno de ellos era más alto que el otro, pero no tiene una certeza. ¿Y no hubo nadie más cerca? No, su esposo la estuvo esperando en su auto. Escuchó los gritos de ella y se acercó a socorrerla. Pero los delincuentes ya habían huido saltando el muro del jardín. Sánchez, ¿qué más nos indica que los sospechosos son los autores? Bueno, unos minutos después de la intervención, yo encontré el joyero arrojado en el suelo, a unos 500 metros del lugar de la intervención. La señora Ramírez afirma que es su joyero. Ha reconocido las joyas que hay en su interior. Muy bien, tenemos buenos indicios, pero ahora nos hace falta más evidencias. Yo le ruego que vaya al lugar de los hechos e interrogue a los vecinos. Alguien tiene que haber visto algo ahí. ¡Gamarra! ¡Diablo! ¡Apúrate, apúrate! ¿Tiene visita? Pase, pase, pase. Buenos días. Soy Marco García, abogado de oficio del Ministerio de Justicia. Me ha encargado su caso a pedido de sus familiares. Ezequiel Gamarra. Aníbal Villalobos. Mucho gusto, Aníbal. Antes de que me narren lo sucedido, debo manifestarles que si ustedes reconocen haber participado en los hechos que se les atribuyen, es decir, si formulan una confesión sincera, podrían beneficiarse con una reducción en la pena que el juez les imponga. Además, podríamos negociar con la fiscal un acuerdo sobre la pena y la reparación civil para los agraviados y solicitarle al juez una audiencia de terminación anticipada del proceso. La terminación anticipada es una forma de abreviar el trámite y los beneficia con una reducción equivalente a 1/6 de la pena. Bien, entonces... A pesar de la explicación que el abogado defensor les dio a Aníbal y Ezequiel, estos insistieron. Ustedes ya han observado entonces el video del caso del pasamontañas y les voy a agregar los siguientes hechos para que puedan realizar su análisis. En primer lugar, está la casa de la familia Ramírez, inmediatamente detrás está el parque Ugarte. Las personas se les imputa que saltaron ese paredón y corrieron por el parque. La joya de la señora Ramírez aparece en dirección sur, vamos a hablar que la casa está aquí, van corriendo, bajando por el parque, es dirección de norte a sur. Aparece en dirección sur a 200 metros de la casa de la familia Ramírez, ¿sí? Primer hecho.
Segundo hecho, la señora Mirta, le vamos a poner el nombre Mirta, la señora que dice haber observado a estas dos personas saltar el cerco de la familia Ramírez. La señora Mirta está a 300 metros de la casa de la familia Ramírez. Tercer hecho, la detención de los imputados ocurre lo mismo. Parque Manuel Ugarte, ¿sí? Casa de la familia Ramírez aquí. Parque Manuel Ugarte. Casa de la familia Ramírez, 200 metros, Joya. Casa de la familia Ramírez, 300 metros, Mirta. Casa de la familia Ramírez, 500 metros, todo en dirección norte-sur. Lugar de detención que los policías detienen a Villalobos Rey y Gamarra Fuentes. Cuarto hecho. Mirta, después de haber observado lo que dice haber observado, sigue caminando y paseando con su perrito por el Parque Ugarte de manera lenta hasta que llega a 200 metros al sur, donde los policías estaban con los detenidos y allí puede ver la cicatriz que tiene uno de los imputados en su rostro. Esto genera ya una discusión de realmente Mirta habrá observado la cicatriz en el parque, la habrá observado en el momento de detención. Esto genera un debate o posibles inferencias distintas sobre la prueba. Sí, quinto hecho agregado. El Parque Manuel Ugarte es un parque muy frondoso, con mucha arboleda, que no está puesta de manera lineal, sino que hay muchos árboles por distintos lugares del parque. Sexto hecho, el parque tiene muy poca iluminación. El único farol que se encuentra cerca del lugar está distante a unos 100 metros del lugar donde Mirta se encontraba, que era a 300 metros del domicilio de la familia Ramírez. De modo tal entonces que con la película que ustedes vieron, tienen que hacer de cuenta que todo lo que observaron son hechos que se derivan de la prueba. Tienen que tener presente como que esa información se deriva de los dichos del policía 1, del policía 2, de los hechos de la señora Ramírez, de los hechos del señor Ramírez, de los hechos que se derivan de la prueba material, que es el secuestro de la prueba material, de los hechos que dan cuenta que les avisé de cómo, les expliqué de cómo era el parque por una inspección ocular. En fin, tienen que analizar todos estos hechos y trabajar de la siguiente manera. Sean fiscales o sean defensores, eso da lo mismo. Describir cuál es el hecho concreto que la Fiscalía debe comenzar a analizar para sobre ese hecho realizar una calificación jurídica y analizar la teoría jurídica. Segundo paso, deben marcar cada uno de los elementos de la teoría jurídica para poder luego buscar proposiciones fácticas favorables a la Fiscalía que permitan acreditar ese elemento de la teoría jurídica. Siguiente paso que tienen que realizar. Sobre cada una de esas proposiciones fácticas deben marcar cuál es la prueba con la cual pretenden acreditar ese hecho, teniendo que ser prueba admisible, confiable y creíble. Deben hacer el paso con cada uno de los elementos de la teoría jurídica e identificar entonces cuál es el elemento de la teoría jurídica por donde pasa el conflicto. Les pido que hagan esta tarea les va a llevar aproximadamente una media hora. Yo voy a computar ese tiempo para el tiempo de clases y nos vamos a ver al día siguiente para trabajar la versión más moderna de teoría del caso, la versión 2.0, que lo que va a permitirles es luego poder analizar mejor los hechos a través de nuevos pasos que les voy a enseñar, que es cómo desdoblar en escenas cronológicas o temáticas. Voy a trabajar con lo que denominamos hechos incontrovertibles y vamos a tratar de encontrar cuáles son los puntos de inclinación del caso para que entender que es allí donde tenemos que realizar nuestro trabajo argumental. Hasta mañana.